Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en Lo que habita en las sombras, junto a Kuronox y yo que les habla, Maverick. En este microprograma nos vamos a hacer cargo del tema de la Ouija, que ya lo vimos en profundidad en otras ocasiones, pero acá vamos a explorar otras dimensiones sobre esta especie de juego que yo personalmente no me atrevería a llamarle como juego. Es una especie como de procedimiento para comunicarse con los espíritus. Pero mucha gente, sobre todo los jóvenes, no tienen idea que al tratar de incursionar en esta especie de código para comunicarse con otras dimensiones, pueden abrir ciertos portales, lo cual puede ser muy peligroso. Bruno, ¿qué es lo que opinas tú respecto a esta Ouija, este fenómeno? Mira, comenzando con la Ouija, bueno, sabemos que hay un montón de videos en internet, hay grabaciones de personas que han tratado, cierto, de mostrar sus experiencias con este tablero. Bueno, es necesario comentar que se dice que parte del origen de la palabra, el concepto es oui, que en francés sería sí, y ya, que en alemán sería también sí. Es decir, que una posible traducción para el concepto de Ouija sería sí, sí, ya que suena un poco estúpido. Y su origen propiamente tal se pierde, digamos, en el tiempo, no hay una fecha clara. Existen autores que hablan de ciertos grupos paganos, de ciertas sectas que utilizarían la Ouija como una herramienta para contactarse con un cierto plano espiritual. Porque básicamente la Ouija, describiéndola un poco para los que no la conozcan, yo creo que a esta altura es difícil, es básicamente un tablero de madera generalmente, puede ser de plástico o de otro material, donde están, cierto, inscritas o talladas, dependiendo de la originalidad o calidad de la Ouija, el abecedario, más, cierto, los números del 1 al 9, y adicionalmente la palabra sí o no. Y también el hola y el adiós, o el hola y hasta luego, hasta pronto. ¿Mm? Sí, como tomando en cuenta como complemento a lo que dice Kuronox, en cierta medida es sencillo activar el funcionamiento de la Ouija porque está ese tablero y siempre se pone una moneda y encima de la moneda un vaso. Y todos los participantes de esta Ouija, que pueden ser casi entre 2 o 3 personas hasta 5, incluso 10, dependiendo la gente que esté ahí, ponen sus dedos en este vaso y dicen que se va moviendo solo. Y este vaso va indicando las letras del abecedario que están inscritas en la tabla. Y cuando uno le hace preguntas a estos espíritus, porque hay que tener en cuenta que estos espíritus, uno le hace preguntas y estos pueden responder sí o no. Y de ahí provendría ese nombre que sea Ouija, o sea, sí, sí. No sí, sí, pero uno le puede preguntar al espíritu, ¿quién eres tú? ¿Eres un espíritu? ¿Viviste acá en el mundo en este siglo XX o en el siglo pasado 20? Te va a decir sí o no, sí, casi siempre. Y de ahí vendría este tipo de comunicación. Claro, lo que pasa es que la Ouija, si recordamos películas como por ejemplo El Exorcista, en El Exorcista la protagonista, Linda Blair, ella jugaba con una Ouija, porque en cierto tiempo el tablero se vendía como un tipo de juego, como hoy en día venden, no sé, por el Gran Turismo o el Monopoly, ¿cierto? Sí. Era una especie de juguete, un juego, de ahí viene el concepto de jugar a la Ouija, porque se presentaba como un juego para invocar, o tratar de invocar a cierto digamos, a los espíritus, para tratar de establecer una comunicación con ellos. Incluso hay ciertos estudiosos que proponen que habría existido una Ouija primitiva en la cultura egipcia, diferente a la convencional. En cuanto a lo que decía Maverick del vaso, bueno, la Ouija puede cambiar, a veces puede ser un vaso, puede ser una madera con un círculo, con un hueco, ¿cierto?, donde va marcando las letras, puede ser una pirámide también, que rescata todo el tema de la simbología pagana, Sí, la pirámide tiene más poder incluso, tengo entendido. porque está relacionado con la simbología pagana. La pirámide, ¿cierto?, es masculino, ¿ya? Y tenemos también los otros símbolos femeninos, porque algunas ouijas, por ejemplo, van acompañados de ilustraciones o dibujos como la luna, el sol, a veces hasta pentagramas. Tú dijiste una vez incluso que puede servir un hueso humano sacado de un cementerio. Sí, eso es interesante porque bueno, existe un montón de controversia en torno a este tipo de temas paranormales, o extraños, como por ejemplo la Ouija, ya que hay ciertas personas que mencionan que una verdadera Ouija, o por así decirlo, una Ouija original, tendría que cumplir con ciertos requisitos. La madera debería ser extraída de un terreno de tierra santa, de un cementerio, de terreno santo. Sí, tú dijiste una vez la tabla de un cerco que colinda con un cementerio. Claro, es decir, que esté en contacto con todo lo que significa las energías que, cierto, están dentro en un cementerio, lo que significa el cementerio en sí.
Entonces, la verdadera ouija debería ser una parte de una madera, incluso de un árbol que esté dentro, que tú lo tales y le puedas dar forma. Y en esta madera, que tendría toda esta carga espiritual, tallar, ¿cierto? Con una navaja, no dibujar, sino que tallar las letras, los números, etcétera. Y para que esta cosa tuviera más poder, el, el triángulo, ¿cierto? O lo que reemplazaría el vaso, debería ser hecho a partir de las falanges, de los huesos, es decir, de los huesos de la mano de un ser humano. Ya que estos huesos también deberían ser profanados de una tumba que estuviera dentro del cementerio. Y supuestamente en ese caso es que estaríamos en presencia de una ouija más cercana a la ouija primogenia o primitiva, si es que se quiere decir. Porque hoy en día las ouijas, ¿cierto?, son una adaptación moderna, donde muchas veces puede ser, si es que son de las ouijas antiguas, de las que salían como juguete, una plancha de plástico, o puede ser incluso, hay videos en YouTube donde gente escribe esto en una hoja de papel, en un diario, en un cartón, en una hoja de blog, escribe las letras, ¿cierto?, con un vaso o incluso un papel y va ¿cierto?, buscando ahí las letras. Mira, a mí se me ocurre que aquí pasaría algo que podría ocurrir lo mismo que con la calidad, que se dice, por ejemplo, si tú no, mientras más alejado esté del original, más van a ser las consecuencias. O sea, lo barato cuesta caro. O sea, si tú usas una ouija con materiales como de plástico, o sea, como lo que solían vender en el comercio, dicen que, claro, uno va a abrir ciertos portales a otras dimensiones más fácilmente, pero te va a ser mucho más difícil cerrarlos. Claro. Por lo tanto, yo creo que se me ocurre que cuando tú usas una ouija hecha con materiales más originales como los que encontramos en un cementerio, si tú tienes el conocimiento, que eso es lo principal, puedes tener la posibilidad de no tener consecuencias. O sea, si tú estabas con comunicación con estos espíritus y después los cierras, esos espíritus después se van a ir, no te van a hacer mayor daño. Pero una vez que si tú lo haces con materiales como plástico o lo improvisas y no tienes conocimiento y no cierras esos portales de comunicación, esos espíritus se van a quedar ahí. Quizás un poco lo que pasa cuando tú compras un libro pirateado. Si no es bueno lo original, si tú compras un libro pirateado, después te vas a encontrar con la sorpresa de que le faltan páginas, Claro. le pasa más, y si está en la universidad o en la educación media y tienes que dar una prueba, al final te va a ir mal. Algo parecido. No sé si me entiendes la analogía que trato de Sí, hacer. sí, no, se entiende. Mira, dejando de lado un poco el tema de estas posturas críticas en torno a la originalidad o calidad de la ouija propiamente tal, también vamos a dejar de lado un poco el tema del origen. Porque supuestamente existe un tipo que hay una patente en Norteamérica donde habría registrado el concepto de ouija o planchette, porque en Francia se utilizaban las ouijas también, que planchette es como plancha. Dejando de lado todo eso, la controversia en cuanto al origen, porque van a haber personas que van a escribir, ¿cierto? Oye, saben, pero usted, el origen de la ouija es aquí, Sí, allá. exacto, va a haber mucha discusión y la verdad que como tú tratas de decir, se pierde en la noche de los tiempos. Claro, no es un origen muy claro, porque se han encontrado, hay historiadores que mencionan, o gente relacionada con estos temas, investigadores, que los mismos egipcios, incluso los sumerios, tendrían una versión de la ouija. Ahora volviendo, vayamos un poco al meollo del tema, que es, ¿para qué serviría la ouija? La ouija básicamente es un instrumento mediante el cual la persona, el invocador o el maestro de ceremonia o quien está utilizando la ouija, trataría de comunicarse con, en este caso, con almas desencarnadas, con lo que popularmente conocemos como espíritu o fantasma, sin entrar a hilar fino en cuanto al concepto. Con los muertos, diciéndolo de una manera directa. Con los muertos, sería un instrumento para comunicarse con los muertos. Y como decía bien Maverick, este instrumento, aquí vienen los temas complejos, para comunicarte con estos entes que estarían en otro plano dimensional, cercano al nuestro, nosotros tendríamos que abrir una especie de portal o puerta, ¿ya? Y obviamente cuando uno abre una puerta, uno está invitando, dejando entrar algo ajeno a tu círculo. Básicamente es como cuando ustedes ven en las películas que los brujos hacen un círculo, un pentagrama, ¿cierto? O los hechiceros, las personas que invocan y se quedan dentro del pentagrama, el pentagrama simboliza la protección. Es decir, que dentro de este círculo no puede ser afectado por lo que está invocando. La ouija no tiene esto, en el sentido de que no hay un círculo de protección, sino que tú estás en directo contacto con los seres que estás invocando. Creo que yo ya al menos he entendido. Cuando hacen estos brujos este tipo de pentagrama, hay más protección, pero la comunicación está un poco más restringida con estas entidades. Claro. Pero en la ouija hay menos protección, las consecuencias pueden ser más graves, pero sí, la comunicación es más directa y clara y nítida. Por eso es que la ouija fue en un momento tan popular. Claro, es como una llamada directa. Y ahí viene lo peligroso de esto, que
Primero, en primer lugar, nosotros cuando uno utiliza la Ouija, no puede controlar en un 100% a quién está invocando y llamando, porque tú puedes tratar de invocar no sé, a un ser querido que falleció, o alguna entidad, personaje importante dentro de la historia, pero nadie te asegura que tú vayas a llamar directamente a esa persona, sino que puede llegar otra entidad que se puede hacer pasar por este ser desencarnado, o incluso puede revelar directamente su identidad y atacarte, como han habido muchas historias de experiencia de personas que han jugado con la Ouija. Sí, exacto, eso es muy cierto porque uno tiene que, estamos sumergiéndonos en la hipótesis de que estamos comunicándonos con entidades que son invisibles, a las cuales se les hace muy fácil engañarnos a nosotros que somos las entidades vivas. Por lo tanto, ellos pueden tener acceso a conocimientos que nosotros no. Por lo tanto, pueden hacerse pasar por las personas o por los espíritus a los cuales nosotros nos queremos comunicar. Y ahí está lo peligroso. Gran parte, según la teoría, dice que estas entidades son maléficas o derechamente demoníacas y pueden hacernos muchísimo daño. Del momento que nosotros les abrimos las puertas para que se entren, se comuniquen con nosotros y estén en nuestra presencia, al mismo tiempo le estamos dando, digamos, abriendo nuestro espíritu, la puerta a nuestras almas, para que nos posesione. Digamos, incluso dicen que las personas más sensibles, o sea, las personas que tienen un carácter más débil, por así decirlo, son las más propensas y vulnerables a que sean, digamos, poseídas o que estos espíritus les hagan mucho daño. Claro, es que es el problema de la Ouija, que no hay un control total de lo que puede llegar a pasar, salvo que la persona que lo utilice sea un iniciado, sea una persona que tenga conocimientos profundos sobre parapsicología o sobre, en este caso, temas paranormales o incluso metafísica propiamente tal. La Ouija, hay muchas experiencias, historias de personas que han sufrido una serie de consecuencias trágicas a partir de, entre comillas digo, jugar con este objeto, porque no tomaron las medidas correspondientes, porque de hecho muchos de los tableros tienen, por ejemplo, el concepto de hola y hasta luego, tratando de decir de una forma que uno, cuando inicia la sesión, ¿cierto? Hace las preguntas que corresponden, porque tú puedes preguntar, por ejemplo, puedes preguntar sobre tu futuro. Sí. Puedes preguntar sobre lo que viene, sobre tu forma o cómo vas a morir. Puedes hacer preguntas, incluso hay muchas personas que han tratado de preguntar a estos entes que le describan o que le cuenten cómo es la otra vida, cómo es la muerte, qué significa morir. Son las consultas muy recurrentes en este tipo de procedimientos. Claro, y el problema está que muchas veces estos seres, como decía Maverick, generalmente, según lo que nos muestra la literatura relacionada con esto, son entidades con una carga maligna. Existen experiencias con entidades benignas que pueden ser incluso familiares muertos, pero generalmente son entidades malignas que van a tratar de engañarte, que van a tratar de perjudicarte, que incluso van a quedar un registro en tu casa o en el lugar de la invocación, o esta entidad, al no irse, al no despedir la sesión o hacerlo correctamente, va a quedar rondando en tu casa, en tu espacio, porque tú le abriste la puerta, pero no lo expulsaste. Por ende, este ente quedará ahí, dando vueltas, ¿cierto? Y además puede llegar incluso tan así el tema, que tú puedes llegar a cometer el error de traerlo del plano dimensional donde estaba al tuyo y dejarlo encerrado en el lugar donde tú lo invocaste, una casa, una pieza, un campo, etcétera, etcétera. Mira, por ejemplo, en este libro de César Parra, Fantasmas y Casas Embrujadas de Chile, se relata una experiencia de unos jóvenes, eran adolescentes, que tenían una de estas ouijas antiguas, de estas de plástico, cuando se vendían en el comercio, hace mucho tiempo. Hoy en día son objetos de culto en eBay, por ejemplo. Y ellos esperaron entonces un día, eran 3 muchachos, una adolescente y 2 hombres, 2 muchachos, 2 adolescentes también, esperaron a que sus madres salieran a comprar y ellos se quedaron, ¿cierto?, a jugar con la ouija. Y ellos estaban, ¿cierto?, dentro de la sesión, empiezan a hacer preguntas y aparece una entidad que se identificó como alguien joven, igual que ellos. Y, ¿cierto?, le empieza a conversar, les dice que él había muerto hace unos años atrás, que también era joven, que estaba muy solo, que quería compañía. Y de pronto, ¿cierto?, llegan las madres y ellos guardan inmediatamente el juego, lo guardan, ¿cierto?, apresuradamente. Las mamás de ellos, ¿cierto?, los pillan, los retan, le dicen que con esto no se juega, qué sé yo, y que dejan la sesión abierta, inconclusa. Y aquí viene lo interesante de la historia, que estos jóvenes relatan
en esta historia recogida por César Parra, este escritor y periodista chileno, eh, que los empezaban a suceder un montón de cosas en las casas de estos muchachos. Es decir, que cuando se fueron a sus casas todos sentían presencia, sentían que les tocaban el hombro, que les susurraban al oído, e incluso lo más terrorífico, que les tiraban el pelo en la noche, o que sentían cargas pesadas, que esto es parte propio de nuestra cultura popular en Chile, cargas pesadas, ¿cierto?, en los pies de la cama. Llegan a tal extremo del miedo que les provocaba esta experiencia, que ellos, ¿cierto?, vuelven a buscar una ocasión, nuevamente toman la ouija, inician la sesión y comienzan a pedirle a esta entidad que por favor los deje solo, que por favor se vaya, que ellos cometieron un error y que le piden disculpas. Y esta entidad les empieza a hablar y les dice que con esto no se juega, que tuvieron suerte de que él era una entidad positiva y que le hace caso, se va a ir, aunque no quería en un principio, que se sentía muy solo, se va a ir, pero les dice que tengan cuidado porque a veces pueden invocar a entidades malignas, como por ejemplo asesinos, psicópatas, que podrían dañarlos más profundamente. Y ellos logran cerrar la sesión, ya que el espíritu, ¿cierto?, logra aceptar esto y logran, digamos, limpiar el lugar. O sea, este caso que acaba de narrar Kuronox grafica, como decía Kuronox, ese caso que acaba de narrar confirma lo que tratamos de graficar anteriormente, el hecho de que cuando este tipo de sesiones es como cuando uno hace un informe para el liceo o la universidad, es un proceso, está la introducción, desarrollo, conclusión, y si queda incompleto está incorrecto. Lo mismo pasa con la Ouija. La Ouija se supone que se invoca a un espíritu, el espíritu viene, se establece un diálogo con él y lo ideal sería después despedir, o sea que viene el espíritu y después se va. Pero si se interrumpe de alguna manera, ese espíritu queda dando vuelta. Y cuando ese espíritu es maligno, que lamentablemente es la mayoría de las veces, ahí empiezan las consecuencias y pueden ser gravísimas. Nosotros no es que creamos a pie juntilla en este tipo de fenómenos, pero la evidencia, según lo que hemos visto en muchos casos, lo grafica que realmente esto ocurre. Claro, bueno, yo en lo personal lo he manifestado dentro del podcast de Lo que habita la sombra. Siempre me han interesado todos estos fenómenos paranormales. Tengo literatura en torno, al igual que Maverick, sobre estos temas, pero siempre trato de mantener una postura escéptica. Es decir, no trato de no llegar a ningún extremo de decir todo lo paranormal existe, ni tampoco todo lo paranormal no existe, sino que trato de mantener una postura escéptica y crítica, que lo que busco yo es analizar, pensar, criticar, pero no irme a ninguno de los extremos de decir esto sí, esto no, como lo que caen a muchas veces ciertos personajes de televisión, que no nombraremos aquí, ya que tienen bastantes fanáticos que nos pueden destruir después. Sí, sí. No vale la pena tampoco. Claro, entonces nosotros buscamos un equilibrio. Pero aquí hay algo interesante que también lo habíamos mencionado en el programa anterior, en un programa que grabamos sobre esto, es que para psicólogos e incluso psicólogos a los cuales han llegado a su consulta personas o jóvenes, sobre todo adolescentes o adultos jóvenes, que cierto dicen haber jugado con la Ouija y dicen estar en permanente contacto o sufrir situaciones extrañas y terribles. Estos psicólogos mencionan y parapsicólogos mencionan que, y lo que yo también en parte creo, que lo que pasa muchas veces es que no necesariamente puede que el objeto funcione, independiente de que lo haya hecho bien o no, de que sea la Ouija correcta o no, o de que el procedimiento haya sido el correcto, el lugar y el ambiente. El problema está que, aunque esto no funcionara, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras estructuras mentales nos jugarían una mala pasada, en el sentido que nosotros, al jugar con este objeto, nos condicionaríamos para estar constantemente pensando y dando explicaciones a las cosas que pasan en nuestra casa, en nuestro entorno, a partir de la experiencia de la Ouija. Es decir, que si tú juegas con la Ouija, ¿cierto?, te condicionas con todo lo que significa, se mueve o no, crees que se mueve o no, tú terminas con esto, de pronto un día estás, ¿cierto?, en tu habitación, en tu casa, sientes un ruido extraño, sientes unos pasos, o un ruido extraño, no lo vas a asociar a que es un ruido natural de la madera o de otra situación explicable, sino que vas inmediatamente a tratar de relacionarlo con la experiencia con la Ouija. Es decir, que es un fantasma, es un demonio, ¿cierto?, que está, ¿cierto?, en tu ambiente debido a este juego. Yo le temo más a eso, al condicionamiento mental que se establece entre la relación de jugar con la Ouija y lo que pasa luego, ¿cierto?, en los días posteriores o en las horas posteriores. Es decir, cómo nuestra propia mente podría buscar significado en fenómenos totalmente razonables y explicables,
dándole una explicación más paranormal, extraña. Tú tienes razón en eso, Kuronox. De hecho, este tema lo vamos a tratar en un microprograma o podcast futuro sobre la sugestión y cómo es Claro. el hecho de que nuestra mente es tan poderosa que si no la controlamos nos puede jugar en contra. Por el hecho de que la sugestión, el condicionamiento, es increíble cómo nos puede hacer llegar a pensar y perder el control sobre nuestros sentidos y sobre nuestros impulsos y sobre nuestros propios organismos. ¿Mm? Por lo tanto, puede crearnos bastantes disociaciones con la realidad. Exacto. Y incluso dicen algunos entendidos que nos podemos autoprovocar enfermedades o perder nuestra sanidad mental. Claro, eso es lo peligroso al entrar en este tipo de temas como con la Ouija, que nosotros comenzamos a entrar en un mundo en el cual nosotros, la misma cultura, la sociedad, nos ha mantenido aislados de él y por ende es una incursión peligrosa por todo lo que conlleva a nivel de experiencia. En lo personal, yo cierto recomendaría que, yo insisto, no por tanto porque crea que funcione, yo recomendaría que no jugaran o que no y practicaran sesiones con la Ouija debido a lo que acabamos de explicar, de las consecuencias psicológicas y de sugestión que puede llevar tu propia mente en los días, horas o semanas posteriores. ¿Ya? En ese sentido yo diría que sería mejor este tipo de cosas dejarla de lado. Es como cuando uno ve una película de terror, o sea, Sí. cuando éramos pequeños veíamos películas de terror, llegaba el momento de ir a acostarse, ¿cierto? Y sentíamos un ruido extraño o veíamos una sombra, entre comillas, anormal y pensábamos inmediatamente en aliens, ¿cierto? O en otros monstruos de estas películas antiguas o en extraterrestres, etcétera. En cambio, si nosotros veíamos una película de acción o una película de animación infantil, no nos íbamos con esa carga negativa, ¿cierto? No. De sugestión a acostarnos, nos decíamos íbamos tranquilos, nos acostábamos y listo. Exacto, ¿no? Y que de hecho uno quería ser el protagonista. O sea, yo me acuerdo de los años 80 uno veía las películas de Rambo y uno quería ser Rambo. Claro, ahí no había Sí. no había un conflicto en entrar en temas, digamos, tabú o prohibidos. Entonces, yo en lo personal, para ir cerrando un poco el tema, recomendaría entonces no pasar por esta experiencia. Sé que es importante pasar por un montón de experiencias en la vida, pero hay algunas que sería mejor evitar, como por ejemplo las drogas. Exacto, como tú lo acabas de decir, yo concuerdo completamente contigo y voy a citar una vez más a un parapsicólogo que dije en otro podcast llamado Carlos Mechi, un chileno que también él mismo también recomienda a los jóvenes, por favor, no se introduzcan en este mundo de la Ouija, porque es muy peligroso. Uno no sabe con lo que se mete, sobre todo los jóvenes que están ansiosos de tener experiencias nuevas. Claro. Es casi como meterse en una droga, como tú dices. Es bueno tener experiencias nuevas, pero hay ciertas experiencias que es mejor evitar. Claro. Porque uno nunca sabe, y además, según yo he leído muchas veces, los jóvenes se meten a la Ouija porque es adictivo. Porque es fascinante para ellos tener comunicación con otra realidad. Pero esta realidad después se vuelve negativa. Y si las consecuencias, es muy fácil meterse, pero muy difícil minimizar e incluso eliminar las consecuencias. Claro. Bueno, para ir cerrando el tema entonces, ya hablamos un poquitito sobre el concepto de la Ouija, sobre parte de su historia, básicamente este es un microprograma, y también sobre nuestra postura en torno a este tema. Desde ya les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos sigan, los invitamos a participar dentro de nuestro grupo de Facebook, que está en la descripción del programa abajito. También, si es posible, si es que les gustó este programa, les pedimos que nos den un like y que se suscriban para que estén atentos a los próximos programas que vayamos subiendo. Y también, por último, los invitamos a compartir sus experiencias, si es que las han tenido relacionadas con la Ouija, en los comentarios de YouTube, porque en el programa anterior de Parálisis del Sueño tuvimos una notable participación de muchas personas que nos contaron sus experiencias, las cuales siempre se valoran, las leemos, las agradecemos y nos ayudan a retroalimentar con lo que nosotros comentamos. Exacto, un fenómeno que nos dimos cuenta, yo por lo menos, que es mucho más común de lo que nosotros imaginamos. Y también pueden aprovechar para participar, para interactuar con nuestro podcast, que está en iVoox, que también está dentro del cuadro de la descripción, que propongan nuevos temas para tratar en posibles microprogramas más adelante, o también en el podcast que ya es de mayor extensión. Así que propongan temas, cuenten sus experiencias, nosotros siempre estamos atentos a eso. Así que para finalizar, me despido yo, Kuronox, y Yo, Maverick, también me despido y los esperamos para el próximo microprograma.